O mirar para allá, ¿no? Vos no mirás a eso. Ah, por eso. A eso. Y cómo es este contenido, si puede ser utilizado para algún medio, no sé, lo dejamos abierto, No, queremos sí. acá el diario. No, yo no tengo drama, ¿eh? Lo usamos en un sitio que después vamos a armar nosotros porque ya vino Mareloni, vino Nelson Torres y vino Maderna. Ah, así que la política. Jerónimo está comprometido también. Así que bueno. Bien, bien, Si bien. querés tener polémica, digo, con la Ah, bueno. Jerónimo García. Después pasamos el video. Ojo, el puterío no nos gusta, ¿Cómo que no? Es parte del periodismo. Es parte del periodismo. Y el agradecimiento. No, por favor. Sí, sí. No, bien equipado, ¿no? Bueno, primero que nada, gracias por venir a todo esto. Empezamos con lo que es el endeudamiento de lo que es provincia. ¿Cómo ves el gobernador? ¿Cómo ves que están manejando las cosas? Bueno, en principio uno de los endeudamientos comienza a ascender significativamente a partir del año pasado. El año pasado, cuando empieza asume estas nuevas autoridades, le piden a la legislatura, de la cual yo soy parte, yo soy integrante del bloque del Frente para la Victoria, le piden a toda la legislatura una autorización por 650 millones de dólares. Cuando vos autorizás un endeudamiento, no necesariamente se usa. Vos después, el Poder Ejecutivo, tendrá necesariamente que programar de qué manera lo va a hacer. Bueno, esta autorización, conjuntamente con otra que había pendiente, hizo que el año pasado esta gestión se endeudara en 700 millones de dólares. Esto, uno cuando hace estas cosas tiene siempre que ver cómo luego paga este endeudamiento. Bueno, hoy lamentablemente se tomó la totalidad de ese endeudamiento, son 700 millones de dólares, se tomó a tasas altas, 50 millones de dólares, se tomó a una tasa anual de 8,75% en dólares, y lo otro se tomó a 7,75%. Digo, estos son muchos números, pero ¿qué significa? Que hoy, si vos todo ese endeudamiento que se tomó, hoy yo hice un informe al día 25 de septiembre, bueno, hoy esto significa que la provincia de Chubut debe 23.000 millones de pesos. Eso es lo que significa un endeudamiento. Los endeudamientos no son malos por sí mismos. Vos endeudarte no es malo, sino que endeudarte y no aplicar adecuadamente los fondos es lo que resulta malo o inadecuado. Este endeudamiento, a mi criterio, si se hubiera utilizado para reactivar la economía, para generar nuevas obras, para generar obras claves o significativas, seguramente hoy tendríamos mayor mano de obra, reactivación, gente que paga más impuestos y además gente con la posibilidad de tener mejores ingresos. Bueno, esto a mi criterio es lo que no se hizo y hoy tenemos una deuda significativa, somos la provincia con mayor endeudamiento por persona, por cápita se dice, y lamentablemente no ha generado reactivación. Claro, pero este endeudamiento se llegó para pagar los sueldos de la mayoría de las personas. No, originalmente no era ese el destino. Originalmente el destino era reordenar las cuentas públicas, pagar algunas deudas anteriores y todo destinado a obra. La obra dividida, un 15% para 16% para los municipios y las comunas rurales y el resto que lo iba a aplicar el gobierno provincial. Bueno, recién ahora, a raíz de esta situación financiera de la provincia, que el origen no es el endeudamiento, tiene otro origen, la crisis financiera que vive la provincia, ahora recién se va a autorizar a los municipios exclusivamente a que una porción de eso que iba a ir destinado ahora, recién ahora se lo destine
a pagar gastos corrientes, se dice, ¿no? Esto es así. ¿Qué pasa? ¿Por qué la situación provincial se agrava? Porque los ingresos de la provincia empezaron a caer, digamos. La provincia recibe ingresos por lo que se llama coparticipación federal de impuestos, que son los fondos nacionales que vienen, por regalías hidrocarburíferas, por la actividad petrolera y por la propia actividad que cobra la provincia. Bueno, tanto la actividad provincial como las regalías cayeron. Esa caída hace que los gastos superen a los ingresos. Y esa situación que se conoce como déficit, bueno, eso es lo que hoy está provocando esta situación donde hubo que cambiar el destino porque los ingresos no alcanzan para afrontar las obligaciones del Estado, ¿no? Bueno, y teniendo en cuenta esto, ¿qué se tiene que hacer? ¿Quién es el que tiene que pagar por todo esto, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cómo se procede? A ver, lo primero que hay que hacer es ordenar las cuentas públicas, cosa que no se hizo. ¿Qué significa ordenar las cuentas públicas? Y bueno, en principio, empezar a cuidar cómo se gasta, ¿sí? La otra cuestión es empezar a revisar por qué cayeron los ingresos, ¿sí? En esto hay culpas compartidas. ¿Qué significa culpas compartidas? Hay una política nacional energética que está perjudicando a Chubut, una política nacional que está perjudicando a Chubut. Eso que hace que muchas petroleras no les resulte tan buen negocio sacar petróleo, hace que caigan las regalías. Bueno, habría que primero trabajar fuertemente o gestionar ante el gobierno nacional una modificación de la política energética vinculada con los hidrocarburos, esto sostener el empleo, sostener la producción, que eso va a permitir aumentar los ingresos. Y si aumentan esos ingresos y si aumenta la actividad, automáticamente los impuestos que cobra la provincia también van a aumentar. Entonces vos tenés que trabajar aumentando los ingresos, pero fundamentalmente cuidando la plata que ingresa y cómo la gastás. Y esto significa ser más transparente en las licitaciones, no tener sobreprecios, aplicarla mejor, pelear mejor las condiciones en que uno hace las obras. Esto es lo que no se está haciendo y que me parece que rápidamente lo van a tener que hacer. Sí. Nosotros por el tema de esto, que la provincia no está en un buen momento, estamos muy complicados con lo que es el TEC. Nos afecta por en primera mano. ¿Qué se está haciendo por eso? Mira, desde la legislatura, bueno, primero lo que hay que tener en claro que el TEC es una ley y por lo menos desde el espacio político del partido político y grupo que yo pertenezco, nosotros fuimos en la gestión los creadores del transporte educativo gratuito, así que por lo tanto no estamos de acuerdo con lo que se está diciendo, que es que a partir del año que viene se va a revisar. Esto es una política de carácter universal. Una política de carácter universal es que todos los que van a un instituto educativo tienen derecho a eso, por lo tanto no creemos que segmentar, como se está diciendo, que a algunos le corresponde, a otros no, no creemos. Pero además yo te voy a dar un dato de por qué no se tiene que hacer. El TEC lleva aproximadamente unos 12 millones de pesos por mes. Lo que se gasta, ustedes van a ser seguramente trabajadores de sectores multimedia o medios, bueno, lo que se gasta hoy en publicidad o en pauta oficial es equivalente al TEC. Bueno, habrá que ver qué cosas son prioritarias en este esquema. Digo, posiblemente el gobierno está priorizando la pauta publicitaria por encima del TEC. Bueno, habrá que ver si no hay que revisar. Sí, digo, doy esta comparación porque la hemos hecho, me parece que después habrá otros gastos que se pueden evitar para priorizar el TEC. Nosotros en ese sentido no creemos que el TEC haya que modificarlo, lo que en todo caso habrá que hacer es controlar si todos los que hoy están haciendo uso del TEC efectivamente les corresponde, si la plata se está aplicando bien. Hemos hecho muchos pedidos de informe vinculados al TEC, porque no en todas las ciudades está funcionando igual. Madryn es el peor caso. Madryn es la ciudad con mayor nivel
de incumplimiento. Pero bueno, nosotros no vamos a permitir que el TEC se modifique. Entendemos que una política universal que garantiza accesibilidad a la educación debe ser priorizada, ¿no? ¿Les dieron respuesta de algún lado de todo lo que pidieron? Mirá, el primer informe que remitieron, que era la cantidad de boletos que se pagaban a los distintos beneficiarios, porque ustedes lo saben, ahí están los alumnos, los auxiliares de la docencia y los docentes, los tres tienen, bueno, nos mandaron algunos números. Ahora ampliamos ese pedido y estamos un poco viendo, ¿por qué? Porque esto que yo te digo, 12 millones de pesos por mes para un presupuesto mensual de 2.600, 2.800 millones de pesos, que es lo que aproximadamente es el presupuesto mensual de la provincia, no nos parece que 12 millones de pesos sea significativo. Vamos a insistir sobre la prioridad. Eso también se va a hablar de lo que es el presupuesto del año que viene, se va a tener en cuenta. Sí, digamos, todavía no tenemos noticias del presupuesto del año que viene, del provincial. El nacional sí ya está en el Congreso, se está tratando. Vamos a ver si en el presupuesto, sin duda, cuando viene el presupuesto, que es casi la ley madre, que ahí dicen en qué se va a gastar y qué no se va a gastar, seguramente si quieren, a ver, igual, si quieren modificar el TEC tienen que mandar una ley, eso recordémoslo, y por lo menos nosotros no creo que en esto tengan mayoría, por lo menos para modificarlo. Desde lo que es el bloque, ¿cuáles son las prioridades o lo que ustedes esperan que esté dentro del presupuesto para lo que es el año que viene? Mira, nuestra prioridad es, primero, recomponer todo lo que son los servicios básicos, que están complejos. Digamos, en el tema educativo hicimos un pedido de informes respecto de las condiciones en que están las escuelas en casi toda la provincia. Y para nuestra preocupación, hay escuelas que no podrían estar funcionando por temas de seguridad e higiene, digamos que no estarían en condiciones. Así que esta es una de las primeras prioridades que el plan de restablecimiento de las condiciones edilicias para la educación. El otro tema es el tema de salud. Este año ha habido muchísimo problema con el aprovisionamiento de medicamentos. Estas son dos cuestiones que nos parece que son prioritarias. Y el otro tema es replantearse el tema de la seguridad. Se anunciaron que las cámaras, los vehículos, las motos y todo eso, bueno, por ahora no lo hemos visto, así que esos tres ejes vamos a estudiar bien lo que son los tres presupuestos de ese sector. Y después, por supuesto, el tema de la obra, porque la obra es reactivadora del empleo, entonces nos parece, pero bueno, esos van a ser los ejes. Y vamos a ver fundamentalmente cómo son las expectativas de ingresos, ¿no? Porque por más voluntad que tengamos todos de mejorar las cosas, si no hay una buena política de mejora de los ingresos, lamentablemente muchas de las cosas no van a quedar, digamos, con posibilidad de lograrlas, ¿no? Todo esto que tiene que ver con la crisis de la provincia va a pasar después del 22 de octubre, a ver qué pasa. Hay que esperar después de eso. No, yo creo que por lo menos, digo, más allá de que nosotros como partidos claramente estamos participando y tenemos una posición y tenemos candidatos y contribuimos, los diputados trabajamos también como parte de la campaña porque estamos convencidos que nuestra postura es la alternativa, la mejor alternativa para este caso. Nosotros como legisladores no podemos estar esperando a las elecciones del 22 de octubre. Nosotros tenemos que seguir trabajando. La semana que viene, martes y jueves, hay sesión. Tenemos reuniones claves como en el caso de la expropiación de Pepsi. Estamos tratando de que la provincia asuma este esquema y los trabajadores puedan encontrar una alternativa. Tenemos temas como la situación del Banco del Chubut, que también nos está preocupando porque se está usando el dinero para ayudar a la provincia y a veces eso no es malo si resguardamos al Banco del Chubut, ¿no? Así que, digamos, por supuesto que todos nosotros no vamos a negar, somos políticos, somos dirigentes, pertenecemos a un sector político y contribuimos con las elecciones, pero nosotros tenemos otras obligaciones que no podemos dejar, ¿no? Gracias. Te cambio de tema completamente, vamos a algo que
Santiago Maldonado. Algo que nos interesa mucho. El tema Santiago Maldonado, ¿cómo ves al nuevo juez? ¿Cómo se está llevando la causa desde el primer día hasta ahora, un paneo general? A mí, antes de hablar de Santiago Maldonado, y que sin duda todos estamos muy impactados por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, a mí me parece importante que no perdamos de vista cómo llegamos a la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Y esto llega con un problema que tiene 130 años de historia, que es el problema de lo que fue la campaña del desierto y cómo se incorpora la Patagonia a la nación argentina, y a partir de ahí nunca se resolvió qué reconocimiento y recuperación se le daba a los pueblos originarios. Esto, recién en la Constitución del año 94, forma parte de la Constitución y se le reconocen los derechos a los pueblos originarios. Esto, por supuesto, que si bien está en la Constitución, concretar, darle las tierras que les corresponden a los pueblos originarios, es todo un conflicto porque hay otras personas que se sienten propietarios de esas tierras. Bueno, en ese marco los pueblos siempre fueron muy pacíficos hasta que entendieron que los procesos de recuperación, ocupando determinadas tierras que ellos entienden que son de sus ancestros, de alguna manera empiezan a incrementar el conflicto. Como contraposición a eso, lo que vemos es que en vez de sentarse en una mesa de diálogo, de entender o un diálogo político que permite encontrarle una solución al tema de las tierras, los gobiernos, y en esto tanto el gobierno provincial hoy como el gobierno nacional, incrementaron la conflictividad a través de casi un proceso de represión, por un lado, y de hostigamiento sistemático. Posiblemente hoy se conoce lo que sucedió el 1 de agosto, pero ustedes tienen que saber que hubo un gran hostigamiento el año pasado, el 27 de mayo, en lo que se reconoce como Pulof, Cuyamen en Resistencia, que es el lugar que hoy se hizo más famoso. Hubo otra situación de mucha represión allá por el 30 de junio del año pasado. Hubo una represión muy significativa que tuvo 2 heridos graves el 10 y 11 de enero de este año, y llegamos al 31 de julio primero con el despeje de la ruta y la intervención de Gendarmería el día 1 de agosto, y ahí es donde la Gendarmería, sin autorización para entrar al territorio, porque la flagrancia, y si quieren explico qué se trata esto, pero es como se entiende que hubo un delito, que se estaba cometiendo un delito, y esto dice la Gendarmería que los habilitó a hacer la persecución que hicieron. En ese marco es que desaparece Santiago Maldonado, y luego y se dice que es una desaparición forzada porque interviene una fuerza del Estado en ese tema. Bueno, yo hoy llegué a las 5 de la tarde, llegué a la cordillera, tuve la oportunidad de tener una serie de entrevistas con las comunidades de los pueblos originarios, con la PDH, que es el organismo nacional que más se ocupa de la defensa de los derechos humanos. Y bueno, con mucha preocupación, ese hostigamiento continúa. El juez no ha hecho bien las cosas, el juez Otranto no hizo bien las cosas. Hay una buena expectativa para que el nuevo juez investigue, elija de las hipótesis que tiene la que todo el mundo entiende que es la que tiene mayores indicios, que es que la Gendarmería, al ingresar de alguna forma en ese proceso represivo, tomó o apresó a Santiago y a partir de ahí desapareció, ¿no? Así que la gente en la cordillera tiene mucha expectativa respecto a que el nuevo juez pueda encauzar la investigación y se pueda saber qué pasó con Santiago Maldonado, ¿no? ¿Cómo están ellos allá? ¿Cómo los viste vos ahora? Muy, siguen pasando estas cosas de la represión. Sí, están muy tensos, están muy preocupados.
Hubo un hecho que ordenó el juez Otranto que generó muchísima preocupación, que fue el famoso rastrillaje que hizo el día 18 de septiembre, que en realidad terminó haciendo un rastrillaje sobre otra comunidad, que es la de Vuelta del Río, que es una comunidad realmente muy pacífica, que si bien hace años que tiene un conflicto con Benetton, ya hacía muchos años que eso estaba resuelto, o por lo menos en paz. Ustedes saben que ese día en el rastrillaje tuvieron entre 12 y 14 horas a la población de Vuelta del Río y a la población, a los habitantes del Pulov, precintados, sin darles de comer, sin darles agua. Bueno, todo eso están preparando las denuncias, porque eso se llama premios ilegales, digamos. ¿Los incendios fueron verdaderos en la Vuelta al Río? Los incendios, hubo un incendio que fue verdadero. Se está investigando, esto está en manos del Ministerio Público Fiscal, digamos, que es quien tiene a su cargo la investigación. Fue muy raro porque ustedes saben que el lunes, un día lunes, se hizo el rastrillaje. Ante esta situación abusiva del juez, la comunidad de Vuelta al Río se acercó al juzgado federal, hizo una protesta en el juzgado federal y esa misma noche se produjo el incendio. Esto les llama a ellos mucho la atención. Por supuesto que están dejando trabajar a las autoridades. Yo tuve la oportunidad de juntarme con una serie de representantes de otras comunidades y hay un muy buen documento que han sacado un grupo de las comunidades de Cuyamen, donde justamente piden que ellos quieren recuperar la paz, y con este hostigamiento de fuerzas federales y provinciales nunca van a poder recuperar la paz, y por eso un poco la idea de ir a hablar con ellos, porque estamos buscando alguna herramienta desde carácter legislativo que permita generar un espacio en el cual se puedan encontrar las autoridades, y siendo nosotros y legisladores parte del Estado, pero también el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, y darle una solución de fondo a este problema, porque si no solucionamos el problema, y no es solo tierras, digamos, las comunidades quieren que se les respete su cultura, que se respete su cosmovisión, que se respete su lengua, bueno, todo esto en lo que se llaman de alguna forma estados multiculturales, ¿sí? O con naciones, y en esto hay que ser muy cuidadoso, cuando se una nación tiene que ver con su cultura, con sus características, con su lengua. Bueno, existen estados multiculturales y multinacionales. Bueno, esto es lo que un poco los pueblos originarios están pidiendo, ¿no? Pues es increíble que creo que fue la semana pasada, recién, en Madrid, pusieron como símbolo patrio lo que es la bandera mapuche. Después de tanto tiempo, es como que la gente, no sé si se deja llevar mucho por lo que están los medios, o por lo que escuchan, o por lo que leen, pero están muy desinformados sobre todo esto. Se ha estigmatizado muchísimo a los pueblos originarios, se habla mucho de violencia y no tienen historia de violencia, y el mismo caso del Pulov Cuyamen, que se llama Pulov en Resistencia Cuyamen, esa ocupación fue pacífica y mientras ellos estuvieron ahí nunca violentaron. También hay otra cuestión que también no podemos dejar de mencionar, y es que ellos piensan que esto que aparece como que hace los atentados, el RAM, las comunidades están convencidas que el RAM es un producto de los servicios de inteligencia ilegales. Ellos están convencidos porque ellos no reivindican esos atentados, por lo menos en mi caso yo estuve en el Pulov visitándolos, dialogando con ellos. Ellos dicen no reconocer esos atentados. Hasta ahora también estuvimos con los investigadores que están en los atentados y hasta ahora no han encontrado un solo indicio que pueda vincular al atentado con las comunidades. Entonces, bueno, ellos también quieren que se esclarezca este tema porque los terminan culpando a ellos de atentados en los que ellos dicen no haber participado,
más allá de que, bueno, ellos entienden que hay otros que entienden que la violencia por ahí puede ser un mecanismo. La mayoría de los pueblos originarios no avalan la violencia como mecanismo de recuperación de sus derechos, ¿no? Hablando de lo que es Santiago Maldonado, que también hubo repercusión por el tema, ¿cómo lo ven ustedes el hablarlo en las escuelas y el hacer saber lo que pasó dentro de lo que es las escuelas y los cuadernillos que habían mandado, que al final me parece que no llegaron a ningún lado, pero que se habían preparado para que los chicos de primaria y secundaria sepan de qué pasó? Yo creo que hay que marcarlo. Lo importante es que, digamos, durante los últimos años tuvo visibilidad y se pudieron, de alguna manera, la política de memoria, verdad y justicia en el marco de los derechos humanos, instalaron en la sociedad que una política de Estado. Al instalar como política de Estado a memoria, verdad y justicia, la comunidad comenzó a entender que las cuestiones abusivas o las actitudes abusivas por parte de las fuerzas no pueden permitirse. Creo que en ese marco, hablar de que en democracia tenemos una desaparición forzada es parte del aprendizaje que tienen que tener los jóvenes en las escuelas. A mí me parece muy pertinente que se pueda hablar esto, que se pueda explicar, también explicar que hoy hay una justicia que está investigando. Me parece que esas son las cosas que tenemos que poner a consideración de los alumnos, que sepan. Digo, todos nos movilizamos, y lo llevo a los últimos meses cuando fue el famoso 2x1, ¿no? Es decir, cuando no admitimos como comunidad que los delitos de lesa humanidad tuvieran la posibilidad de reducción de pena. Bueno, yo creo que en ese marco es cómo se tiene que explicar qué es una desaparición forzada. Ustedes saben que recién en el 2010-2011 está la desaparición forzada incorporada a la legislación. Sí estaba en los tratados internacionales, pero como ley, digamos, tipificada en el Código Penal, recién se hizo en el 2011. Entonces, creo que es bueno que todos los alumnos con la comprensión que tengan en cada uno de los niveles, que se pueda explicarle el valor que tienen los derechos humanos, la amplitud que tienen estas temáticas y la gravedad que significa que hoy en democracia tengamos una desaparición forzada o tengamos que estar investigando una desaparición forzada, ¿no? Esto también se ha usado como bandera política o hasta de campaña, capaz el tema de Santiago Maldonado. ¿Puede ser así, de verdad? Yo creo que... Pero es la investigación. A ver, no tenemos, digamos, si uno quiere entender que los derechos humanos son una política de Estado que trasciende a cualquier partido político, no debemos permitir ser utilizado como campaña. Ahora, evitarlo a veces es casi te diría imposible, pero me parece que debemos insistir y darle cada vez más valor a las políticas de derechos humanos, a evitar que también se menosprecie a las políticas de derechos humanos, porque, digamos, negar la desaparición de personas o los 30.000 desaparecidos, eso también fue muy feo, y me parece que no importa, no es la discusión cuántos hubo, sino que hubo terrorismo de Estado, y ese terrorismo de Estado no lo queremos más, no queremos que vuelva. Todos nosotros queremos, o por lo menos la mayoría de los argentinos, no queremos que el terror vuelva a existir, que el derecho esté por sobre los abusos. Entonces me parece que trabajar los derechos humanos, tanto con los chicos más chiquititos como los secundarios, me parece que es parte del proceso educativo para que no se vuelvan a repetir estos hechos, ¿no? En lo que es tema educación, que hay mucha decepción últimamente en los alumnos y el autismo de los docentes, ¿cómo lo ven y cómo están tratando para que eso cambie de acá? Con eso tenemos que tener bastante cuidado, ¿no? Porque también, ¿viste? El problema de la estigmatización de los docentes porque son ausentes, a mí me parece que ahí tenemos que tener muchísimo cuidado respecto de
cuando hablamos del otro o culpamos al otro de los problemas que nosotros no sabemos resolver. Claro, porque esa fue una de las cosas que decían cuando estaban hablando del Sí, de mejorar. Era porque... Sí, de mejorar, supuestamente mejorarse el presupuesto hablando de, o culpando a los docentes porque hay ausencias. El Estado tiene muchísimos mecanismos para el control de asistencia. Digo, un docente, la única diferencia que tiene un docente es que cuando por alguna razón tiene alguna licencia, aparece un docente suplente. Esa es la única diferencia que tiene por ahí con otras profesiones del Estado. Digo, si yo no tengo la obligación de suplir a un policía, ¿sí? Bueno, está ausente el policía, tengo que resolverlo el problema, pero no tengo la obligación de poner un policía en el mismo lugar que tenía el otro, o pasa con la medicina, es decir, yo necesito tener un servicio médico, pero no es que ante la ausencia, ¿qué hace? La característica del servicio educativo hace que si ustedes no tienen docente no van a tener educación, concretamente no tienen el curso. Bueno, este mecanismo de reemplazo o suplencia hace que yo tenga que tener todo un sistema de pago para aquel que no puede hacerlo. Ahora, culpar a los docentes de las ausencias no me parece que sea lo adecuado. Me parece que lo adecuado es tener un buen mecanismo de control de cuáles son los motivos por los cuales un docente no puede estar frente a aula, y es el Estado y es el gobierno el que tiene que poner en marcha algunos mecanismos que les permiten controlar eso. Yo no estoy muy de acuerdo en esto de siempre la culpa la tiene, parece que siempre la culpa la tiene el otro, y si yo soy Estado y si yo soy gobierno, tengo que asumir que soy yo el que tiene la responsabilidad de resolver los problemas. Me parece que otra vez, estigmatizar a los docentes no es la solución para tener un buen presupuesto. Me parece que es, otra vez, aplicar bien el gasto, ¿no? Claro. Y todo esto de alguien que pueda ver si se está aplicando bien, más que nada el control que estabas hablando vos de que se pueda tener, ¿quién se tiene que hacer cargo de eso? Mirá, hay muchos organismos de control. El tema es que funcionen bien. Vos tenés un control previo que lo lleva un organismo que se llama la Contaduría General de la Provincia. Ese cargo lo completa quien es el gobernador. Cuando asume el gobernador tiene la posibilidad de poner al contador, tiene que ser un contador público, y lo pone y hace los controles previos, ¿sí? Ese es un momento. Después tenés el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas hace control de legalidad posterior. También el tribunal podría tener ese mecanismo. El tribunal no solo lo hace posterior, sino que en algunas cosas como las licitaciones públicas podría tener un mecanismo de control previo. Y además después tenés la Oficina Anticorrupción, que depende de la legislatura. Esos serían los organismos que podrían funcionar como control. Esto es lo que hace a los controles de legalidad. Después hay un control político, y yo creo que en eso sí fallamos todavía. Me parece que el control político tiene que tener más que ver con algún mecanismo de control social que transparente y que muestre y que haga públicas las cuentas de todo tipo. Porque el boletín oficial lo único que hace es mostrarte en qué lo gastaron, y posiblemente a partir de eso nosotros como legisladores hacemos pedidos de informe. Digo, por ejemplo, hubo un decreto que vino que le sacaron plata a la compra de medicamentos para pagar intereses de la deuda. Bueno, de eso vamos a pedir informe, porque realmente yo entiendo que se están endeudando en exceso y que los intereses lo tienen que pagar, pero por ahí sacarle al presupuesto de medicamentos no me parece que sea lo adecuado. Nosotros también ejercemos como legislatura un control. Ahora, la responsabilidad hoy la tiene el Poder Ejecutivo y tiene que ser casi una obligación la de hacer control del gasto o tratar de gastar lo menos posible. De hecho, tuvo Estado Público, nos hicieron llegar un sobre con una serie de denuncias de sobreprecios, y bueno, en mi caso, que era una de las destinatarias del sobre que pensamos que era una bomba inicialmente, llamamos a la policía porque nadie sabía qué era lo que pasaba y qué sé yo. Bueno, fue una bomba, pero de otro tipo.
fue una bomba en cuanto al contenido y bueno, nosotros radicamos la denuncia porque era más que evidente que quien lo dejó hizo fotocopia de una serie de expedientes que tenían unos sobreprecios muy significativos y con mucho dolor y con mucha bronca, eso estaba destinado a atender la emergencia climática de Comodoro Rivadavia, que fue muy, muy terrible y muy dolorosa, ¿no? Sí, ¿qué se está haciendo con respecto a eso? ¿Ustedes le dan una carta? ¿Qué se hace? ¿Con la denuncia? No, formalizamos una denuncia en la justicia, estamos en contacto permanente pidiendo saber y conocer qué es lo que están haciendo los fiscales, que son los responsables de la investigación. Hubo un allanamiento en la Casa de Gobierno para pedir los originales, porque lo que nosotros teníamos era fotocopia, así que los fiscales hicieron un allanamiento. Ahí tuvieron algún problema, el gobierno en algunos casos les dio, en otros no les dio la documentación, así que el ministerio está buscando todavía, investigando a ver dónde están esos expedientes que son los que tienen que verificar si efectivamente hubo o no sobreprecios, ¿no? Con respecto a esto, bueno, la salida de Gilardino y la asunción de Belmo García, que tuvo un gran apoyo el otro día en legislatura, cuando dieron la elección. A ver, vamos a hacer una corrección, no tuvo un apoyo. Nosotros, el Frente para la Victoria... Cuando el testimonio que sintió un apoyo... No, a ver, vamos a aclararlo, porque pareciera como que lo... No. El gobierno provincial planteó que necesitaba que le diéramos la licencia porque era la única persona que podía poner orden en el gobierno. Nosotros, entendiendo que no íbamos a poner ningún palo en la rueda a la solicitud del gobierno, entendiendo que son ellos los que necesitan a Jerónimo García, nosotros tomamos la decisión como bloque de votar esa licencia para no afectar la gobernabilidad de, digamos, de quienes hoy están a cargo del Poder Ejecutivo. Eso fue. Lo de apoyo, digo, si por ahí mediáticamente les interesaba ponerlo desde esa manera, bueno, me parece bueno aclararlo. Nosotros no vamos a poner obstáculos para que el gobierno ponga orden en un estado que lo necesita. Nosotros también, como creíamos que la situación era grave y los intendentes, por lo menos de nuestro espacio, nos habían hecho llegar su inquietud. Hacía casi 2 o 3 meses que nadie les atendía el teléfono a los intendentes, que además tienen problemas serios para atender a sus poblaciones. Entonces, en esa misma charla en la cual acordamos que le íbamos a dar la licencia, también acordamos modificaciones de 2 leyes que les permitían a los intendentes sanear sus propias arcas municipales, ¿no? Así que nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo. Ahora, dialogar no significa esto, no significa decirle, no, el gran apoyo. No, dialogar significa acordamos que es mejor para Chubut y los chubutenses y en función de eso aprobamos o no. Hay cosas que no acompañamos porque creemos que no es mejor para la población, ¿no? Con respecto a la denuncia, ¿la van a ampliar? Ya hubo una primera ampliación. La primera era estrictamente lo que tenía que ver con compras de agua mineral, fardos, y la segunda ampliación tuvo que ver con compra de elementos vinculados al tema de energía o reparación de energía. Todavía tenemos alguna documentación que estamos revisando. Nosotros, para hacer la denuncia, hicimos un proceso. Primero revisamos los papeles, verificamos en los boletines oficiales que las sociedades existan o no existan, ¿no? Cualquiera de las dos situaciones. Hemos aportado fotografías de los lugares donde en algunos casos se han hecho las compras. Digamos, no queremos hacer una denuncia por la denuncia en sí mismo, sino que nos tomamos un primer trabajo de investigación y cuando creemos que oportunamente hay mérito para avanzar en eso, bueno, ahí avanzamos. Así que hasta ahora fueron los 2 grupos que hicimos y todavía tenemos un grupo más, pero por ahora, digamos, fueron las 2 líneas de investigación que tenemos. Además, ustedes saben que hay una tercera que no tuvo nada que ver con nosotros, que lo hizo una asociación protectora de animales y que tiene que ver con una donación muy grande, de casi 700.000 pesos de alimento para perros que
la protectora de animales pidió que se investigue porque no llegó nunca a Comodoro Rivadavia ni se sabe a dónde fue destinado esto, ¿no? Eso tercero que están trabajando en este momento, ¿cómo van con eso? No, ahí nosotros no tuvimos nada que ver. No, en el de los animales no, en el otro que me habías dicho que estaban trabajando, que ya vieron lo de... Ah, bueno, no, ahí estamos revisando lo que no todavía no denunciamos, digamos. Claro, sí. En realidad nosotros ahí estamos revisando los expedientes, porque hay expedientes o fotocopias que nos trajeron que son compras que cuando vos le comparás el precio con el mercado no tiene sobreprecio. Entonces no tiene sentido ir a hacer una denuncia si no hay ningún indicio de que fuera un sobreprecio. O en algunos casos se hicieron compras directas, pero la compra directa en sí misma no está prohibida. Vos podés hacer compras directas porque en el marco de una emergencia estás autorizado. Lo que está mal acá es que lo direcciones a negocios que no existen o que tengas sobreprecio. Esos son los delitos. Si vos compraste en forma directa y lo pagaste a un precio de mercado, eso no es delito y por lo tanto, por eso estamos descartando aquellas cosas que no ameritan una denuncia, ¿no? Otro tema importante que me interesa es el proyecto que presentó sobre la expropiación de la empresa PEC. ¿Qué se tiene que dar para que los empleados puedan tener bueno, trabajo? Nosotros presentamos dos proyectos. Uno tiene que ver, digamos, con un programa para fábricas recuperadas. En ese programa de fábricas recuperadas, nosotros, digamos, y esto surgió de la charla que tuvimos con los trabajadores de Pepsi, que en realidad los dueños son Quilmes, digo, porque se genera una confusión. En ese caso, este programa promovía la ayuda económica, digamos, cobrar un subsidio durante el tiempo que ponen en marcha la empresa, un subsidio para compra de maquinarias o reparación de maquinaria, y la tercera herramienta que tenía era la posibilidad de una asistencia técnica desde el ámbito de la Universidad Nacional de la Patagonia. Estos eran los tres elementos. Esto en principio era el programa y bueno, estamos tratándolo en las comisiones pertinentes y esto es para cualquier empresa que tenga esta característica de recuperada y que conforman las cooperativas. El primer proyecto que presentamos era porque aparecía una opción que daba esta empresa Quilmes a sus trabajadores para que conformen la cooperativa y ella los iba a ayudar. Cuando los trabajadores fueron o mejor dicho, los funcionarios fueron a hablar con Quilmes, lamentablemente Quilmes la única oferta que les hace es 5 millones de pesos siempre y cuando ellos renuncien a los juicios que tienen que ascienden a 12 millones de pesos. Entonces los trabajadores se sintieron burlados y bueno, y a partir de ahí se acercaron otra vez a mí, que digamos me llamaron ellos y hay un comité de apoyo a los trabajadores que están en la protesta y en la puerta de Pepsi y me plantearon la posibilidad de hacer la expropiación. Bueno, ahí entre los abogados del comité de apoyo y yo estructuramos una ley que permite la expropiación de la planta, del edificio y de los equipamientos que están. Bueno, esto es lo que mañana va a haber una reunión, el lunes, están citados los funcionarios que tienen incumbencia en este tema, a ver si le encontramos una solución. ¿Qué se necesita? Se necesita plata, esa plata para expropiarlo y con esto tener los trabajadores la disponibilidad de los medios de producción y poner otra vez en marcha la planta, ¿no? Bueno, hablando más que nada, te voy a cambiar de tema porque estuvo la marcha del aborto y cómo las declaraciones que dio Cristina ayer también en Crónica, ¿cómo lo ven ustedes del partido a lo que es el tema aborto en general? Mira, en general no hay una posición única respecto del aborto, las posiciones son más individuales. Yo soy de las personas que cree que esto es una decisión de cada mujer y las mujeres tienen que tener la posibilidad en forma legal de poder decidir y hacerlo el aborto. Yo creo que la decisión es individual y en esto tenemos que como Estado facilitarles la herramienta. Lamentablemente los abortos ilegales son uno de los factores de muertes de las mujeres y especialmente de las
de las mujeres más jóvenes, por lo tanto la herramienta. En eso hay que reconocer que la provincia de Chubut es una provincia de avanzada porque ya hace muchos años que el aborto está legalizado en la provincia de Chubut. Cualquiera mujer que está ante una situación o ante la decisión de hacer el aborto se tiene que acercar a los hospitales públicos y ahí existen ginecólogos y ginecólogas que evalúan el riesgo de vida que tiene esto. Y cuando hablamos de riesgo de vida, no estamos hablando de solo riesgo de vida física, sino también hay situaciones en las que tiene que ver con la posición psicológica y la propia decisión de la mujer. Entonces, no hay una posición, en esto hay que reconocer que no hay una posición del partido, sino hay una posición de aquellas, yo soy una militante feminista con muchos años y por lo tanto creo que a las mujeres se nos tiene que dar la posibilidad de elegir y no solo eso, sino acceder a una práctica legal y que nos proteja de situaciones como la muerte, ¿no? Claro. Teniendo también en cuenta lo que es el feminismo, ¿qué medidas están tomando en lo inmediato para reglamentar y que se ponga de manera vigente de manera plena, la ley de emergencia de género, de violencia de género? Bueno, ustedes saben que la ley de emergencia se sancionó el año pasado, el gobernador la vetó. Nosotros este año volvimos a insistir y logramos insistirla, por lo tanto ya ahora no tiene la posibilidad de vetarla. Y estamos, hicimos una suerte, entre comillas, de espionaje. Parte del grupo de mujeres que trabaja con nosotros, que pertenece a los organismos que trabajan en la lucha contra la violencia de género, hicieron una suerte de recorrido en el gobierno, en el Ejecutivo, y han descubierto que ninguna de las herramientas que obliga la ley se han puesto en marcha. Así que, en principio, en primer término, con la diputada Hernández, estamos haciendo un primer pedido de informes para averiguar si lo que las mujeres que habitualmente trabajan con nosotras con el tema de violencia de género, lo que averiguaron está certificado, digamos, ellas lo han hecho telefónicamente, qué sé yo, pero bueno, primero lo vamos a hacer a través de un pedido de informe y ya hablamos con el defensor del pueblo para que si en caso de que no se instrumente en el corto plazo, seguramente el defensor del pueblo hará los reclamos pertinentes y si no alcanza con el defensor del pueblo, haremos las denuncias pertinentes en la justicia, porque la ley es una ley de carácter operativo. La ley tiene cosas muy concretas. La conformación de un equipo interdisciplinario que asista a las mujeres que son víctimas de violencia de género. Después tiene un paquete de medidas que tiene que ver con uno de los problemas más graves que tienen las mujeres que son víctimas de violencia, y es cómo salen de su hogar con alguna cobertura económica. Muchas veces las mujeres se quedan en la casa solamente porque no tienen cómo sostener su unidad familiar. Bueno, en este caso está previsto que por 12 meses se les pueda pagar un alquiler para que puedan irse de ese hogar que está enfermo, que tiene esos padecimientos. Esa es una de las alternativas. Se las prioriza en caso de que se presenten algún cargo en el Estado. Si ha sido víctima de violencia de género y están las denuncias pertinentes y está reconocida, puede tener prioridad en la incorporación al Estado, tiene la posibilidad de un crédito subsidiado a baja tasa para que pueda poner un emprendimiento y pueda generar la renta o los ingresos para sostener a ella y a su unidad familiar. Pedimos la creación de las casas refugio en toda la provincia, porque a veces cuando alguien es víctima de violencia no tiene dónde ir, entonces tener un hogar o lo que se llama la casa refugio le permite ante la emergencia a un juez separarla del hogar hasta que puede desalojar al violento y se puede quedar ella. Esa sería la mejor de las opciones, pero a veces hay que tener un espacio de contención inicial. Bueno, así que esta semana seguramente va a haber novedades respecto a que no podemos permitir que una ley que, yo digo que no resuelve el problema de la violencia porque es un problema cultural, vivimos en una sociedad patriarcal donde el hombre cree que la mujer es inferior y lo sigue creyendo y eso cree que le da derecho a someterla o a castigarla o a pegarle
Eso va a ser un cambio de largo tiempo, pero por lo menos ante esta situación, por lo menos que tengan una cobertura o una asistencia para resolver el problema que le genera estar sometida a una situación de violencia, ¿no? Entonces, en esta semana van a hablar sobre el tema. Sí, esta semana seguramente vamos a hablar porque toda esa investigación que hicimos nos permite saber que hasta ahora la Dirección de Equidad y Género, que es la responsable por la ley, no ha instrumentado más que lo que ellos hicieron, que es un teléfono en el cual vos decís que sos víctima de violencia, te llaman por teléfono. Pero, a ver, llamar por teléfono y no tener otra herramienta no significa nada que pueda resolver el tema, ¿no? Y es una ley, o sea, ¿cómo puede ser que no se aplique algo que ya está? Y bueno, por eso hay mecanismos para obligar, como es el defensor del pueblo, como es una instancia judicial para intimar al gobierno para que lo haga, porque volvemos al tema de los derechos y cómo se priorizan los fondos para poner de alguna manera en marcha y que existan efectivamente el ejercicio de ese derecho, ¿no? Así que bueno, esto para nosotros es prioritario. Bueno, ¿tengo preguntas? Y la última puede ser la de 2019. ¿Qué va a pasar? Si la 2000. Como candidata en algún partido, para alguna ciudad. A ver, yo no creo en proyectos personales. Eso es lo primero que me parece que hay que tener en cuenta. Yo creo en los proyectos colectivos. Creo que uno de los problemas más serios que ha padecido esta provincia y que padece hoy es que se han priorizado proyectos individuales con personas que creen que pueden conducir únicamente ellos a una provincia, y hoy lo estamos padeciendo. Como yo estoy convencida que lo que tenemos que construir es un proyecto colectivo, seguramente no, les tengo que ser sincera, ya estamos trabajando distintos sectores a quien yo pertenezco, al Frente para la Victoria o al Partido Justicialista, pero hay más, digamos, los partidos del campo nacional y popular, más allá de que nuestra primera meta es la del 22 de octubre, ya estamos trabajando, conformando equipos, tomando temas que hay que armar o profundizar, establecer cuáles son las mejores políticas públicas e identificar equipos de gobierno en cada localidad y un equipo que se haga cargo del gobierno en el 2019. A partir de ahí, luego habrá que ver quién es la persona que en mejores condiciones está para conducir a ese equipo de gobierno, pero creo que si hay algo, por lo menos, de lo que vamos a trabajar es cambiar ese paradigma de creer que un hombre o una mujer puede cambiar o conducir solo un proyecto político. Esto tiene que ser un equipo, gente formada, gente que además comparta un ideal, una ideología, porque eso también, digo, a mí me tocó ser ministra durante los 4 años de gobierno anterior y a veces no tener un equipo de gobierno que comparta plenamente los ideales, las convicciones, las ideas, a veces hacen que sea muy difícil llevar a cabo las políticas públicas que vos querés hacer. Así que el que está en política siempre quiere ser, de alguna manera, tener un rol protagónico, quiere ser candidato, no lo descarto porque si no, no estaría haciendo política, pero yo no creo en los proyectos individuales, creo que el conjunto de... y digo, lo cuento porque estuvimos en la cordillera ya hablando con algunos compañeros y compañeras que, bueno, que quieren ser parte de un proyecto político. El Frente para la Victoria quiere recuperar el gobierno provincial, también el gobierno nacional, y para eso tenemos que trabajar para el 2019 todos y todas. ¿De este proyecto sería usted por ahí la cabeza de Trelew para el 2019? Ni te lo afirmo ni te lo descarto. Yo creo que, vuelvo a decir, nosotros estamos ya trabajando. En mi caso, yo no estoy trabajando solamente para el caso de Trelew, yo estoy trabajando más estoy más dedicada al proyecto provincial,
En eso tengo que decirles que es así. Ahora, Trelew es una ciudad muy importante que además hoy tiene un problema muy serio de empleo, digamos, es decir, Trelew ha perdido ese protagonismo que históricamente ha tenido, no se ha trabajado para los ejes productivos que le dan más vida y le dan más alternativas a la población de Trelew, así que yo estoy trabajando desde el marco provincial para darle mayores oportunidades a Trelew y a otras ciudades, pero en este momento estoy trabajando más para el proyecto provincial, pero por supuesto siempre pensando en mi ciudad, que es, digamos, uno tiene su corazoncito siempre donde ha desarrollado su vida, donde han nacido mis hijos, donde tengo, además la siento porque he hecho muchas cosas y bueno, siento que se puede hacer muchas cosas más, ¿no? No, gracias a ustedes, ¿eh? Muy lindo.